Crónicas de Arqueología Navarra. La arqueología en Navarra tiene una trayectoria muy dilatada. Algunos de sus investigadores han sido muy importantes en el panorama nacional y muchos de sus yacimientos se consideran un modelo para muchos arqueólogos. La situación geográfica de Navarra, entre el Cantábrico, los Pirineos y el Valle del Ebro, ha sido siempre estratégica, y eso se refleja en su historia y su arqueología. Es una arqueología temprana que da nombres importantes, pues como Iturralde y Suit, por ejemplo, como el propio Altadil, etcétera, y que también a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, va también creando, digamos, historiografía importante. Navarra es un resumen, ¿no?, también un poco de lo que es la prehistoria, ¿no?, y la arqueología de la península ibérica, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, por su posición, ¿no?, tiene muchas influencias atlánticas, norpirenaicas, también mediterráneas, ¿no?, que confluyen, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Esa conjunción entre instituciones, personas y la presencia en Navarra de yacimientos muy icónicos, muy emblemáticos, ha garantizado también que Navarra sea un espacio al que la investigación mira constantemente, quizá para fijarse en esos yacimientos que se han convertido en verdadero escaparate de la investigación que se ha hecho y que se seguirá haciendo en esta tierra, y también porque, bueno, pues por la posición en el centro del Valle del Ebro también es un espacio muy atractivo desde el punto de vista investigador. Su espectro temporal abarca desde el Paleolítico hasta la Edad Contemporánea. Brilla especialmente durante la prehistoria y en época romana. Navarra alberga una rica diversidad paisajística, desde los Pirineos al norte hasta la Ribera Navarra al sur, y además se articula en un gran eje de comunicación, el Valle del Ebro. Por ello ha tenido necesariamente una rica arqueología, quizá todavía no suficientemente conocida para el gran público. En este programa queremos hacer un acercamiento a su rica arqueología, comenzando desde el Paleolítico, pero con dos paradas especiales. Una, el megalitismo, y otra, su etapa romana, que habla de una temprana y profunda romanización. La humanidad estaba empezando a construir sus primeros edificios de piedra hace 11.000 años. Göbekli Tepe y Karahan Tepe, en el sudoeste de la actual Turquía, son prueba de ello. Poco antes, los artistas de Altamira llevaban la perfección del magdaleniense a cotas inigualables. Las poblaciones de esa época en Mesopotamia han comenzado a caracterizarse gracias a los estudios genéticos. Hoy en día, se sabe que presentan una hibridación de poblaciones locales con gentes procedentes de la meseta irania y siria. En el occidente europeo, los restos humanos de esas cronologías son escasos. Hasta hace poco, solo la llamada Dama del Mirón, en ramales de la Victoria, Cantabria, había ofrecido informaciones relevantes al respecto. En el Museo de Navarra se pueden ver elementos del Paleolítico, entre los que destaca este conjunto de grabados que algunos expertos han clasificado como un mapa, aunque los primeros restos humanos recuperados son ligeramente posteriores. Hace unos meses se presentó El hombre de Loizu, de cronología posterior a la Dama del Mirón. Fueron excavados en una cueva de Navarra. Tiene unos 11.000 años de antigüedad. El hombre de Loizu se descubre por un grupo de espeleología, el grupo de espeleología Sacón, en 2018. El año pasado, 2021, se forma un equipo multidisciplinar de investigación. Se realiza la extracción de los restos del hombre de Loizu de la cueva de Rotalde, que es donde fue depositado hace 10.000 años. Y en estos momentos, bueno, pues está en pleno proceso de estudio. Sabemos perfectamente ya que es un individuo, que es un hombre, es un individuo masculino, que tenía entre 21 y 23 años, que medía entre 1,55 y 1,60, que pesaba entre 55 y 60 kilos, que había tenido, a pesar de lo que ahora nos parece su juventud, ya una vida muy ajetreada, en el sentido de que presenta bueno, pues importantes patologías que hablan de una actividad física intensa, por otra parte habitual en esas últimas comunidades de cazadores y recolectores, y sobre todo la gran incógnita que se nos planteó, que parece que se confirma totalmente, y es que la causa de la muerte es un impacto de un flechazo por la espalda en la parte lateral trasera del cráneo, ¿no?, de la cabeza.
La cosa es tratar de ver si además de ese ambiente de los valles pirenaicos ha podido tener parte de su vida al otro lado de la cadena pirenaica o en el área costera cantábrica. Eso lo vamos a poder saber. El epicentro de la prehistoria navarra y una de sus líneas tradicionales de investigación es el megalitismo. En este universo, Artajona ocupa un lugar de honor. Como siempre, nos sorprende la gran impronta paisajística de muchos de los megalitos. Por ejemplo, en este portillo de Neris, en la cercanía de Artajona, en pleno corazón de Navarra, pues lo encontramos ubicado justo en un collado. Un vierteagua, un sitio muy singular en el paisaje y además aprovecha cierta estructura del terreno para construir este túmulo que parece que domina, ¿verdad?, este paso, y de ahí pues el nombre y denominación popular pues de portillo. El megalito es arquitectura, pero sobre todo el megalito es paisaje. Ya estoy en la parte superior del túmulo y aprecio ya pues el dolmen. Se trata de una sepultura de corredor muy claramente marcada, ¿verdad?, por estos ortostatos verticales, lo que es el corredor propiamente dicho y lo que es la cámara. En la cubierta no sabemos si era de piedra o de madera, no apareció al excavarla. Como elemento realmente pues singular, esta puerta perforada que divide la zona de cámara de la del corredor y que nos recuerda pues sepulturas muy similares que se encuentran al sur de la península y al este de Andalucía. Pues sorprende, ¿verdad?, cómo estando en Navarra, una zona realmente alejada geográficamente, pues los elementos arquitectónicos se repiten con todo lujo de detalle. A veces, los grandes descubrimientos tienen una intrahistoria, una serie de vicisitudes que nos muestran la dificultad de identificar restos arqueológicos sin destruir los contextos científicos. Así ocurrió en Longar. Lo descubrimos ya con exactitud el día 14 de mayo de 1989. Años antes yo había venido con arqueólogos, pero no se atrevían a decir que esto fuera dolmen porque estaban las piedras, estas dos piedras de arriba estaban en forma de V y nadie se atrevía a decir que aquello fuera un dolmen. Entonces, hasta que lo limpiamos y vimos que se notaba perfectamente la puerta, entonces ya lo acusamos al Centro de Estudios y dimos parte a Patrimonio de Navarra. En el 91 es cuando empezó Javier Armendariz y Susana Irigaray a trabajar aquí durante 3 campañas de excavación y una de restauración. Recuerdo la intervención en Longar como una intervención muy ilusionante, muy llena de incógnitas, de incertidumbres que íbamos poco a poco digamos, limando, que íbamos poco a poco entendiendo, ¿no?, qué es lo que nos traíamos entre manos, ¿no? Recuerdo también ese ambiente, ¿no?, un poco que se creó, ¿no?, de interés y de aprecio, ¿no?, por lo que estábamos llevando a cabo, y sobre todo el hecho de estar ante, la emoción de estar ante un yacimiento prácticamente intacto, sellado cuando todavía estaba en uso, y que nos iba a permitir pues, hacer hallazgos realmente importantes. Desde un punto de vista material no arrojó esos resultados, digamos, de piezas maravillosas que exponer en vitrinas, pero sí que aportó una información importantísima sobre el sistema, sobre la población. La información científica de esta gran construcción abarca, por un lado, su tipología arquitectónica. El hipogeo, ya que en realidad la cámara está excavada en la roca, ha sido reforzado con una pared de mampuesto al estilo de las paredes del Tolos del Romeral en Antequera. La escala es mucho menor, pero el estilo es muy similar. En Longar se recuperaron decenas de cuerpos. El estado de algunos de ellos, con apreciables signos de violencia, nos sitúa frente a una sociedad en la que el empleo de armas mortales era frecuente. Se han encontrado cadáveres con puntas de flecha clavadas. Nuestros pasos tras la arqueología navarra nos llevan a conocer el yacimiento de las Seretas, en Belminzana, donde vamos a conocer cómo vivían los navarros protohistóricos de la Edad del Hierro. Sin duda, el yacimiento paradigmático en la península de la llamada cultura de los campos de urnas es Els Vilars en Arbeca, Lérida.
De mayores dimensiones, els vilars es un códice para interpretar las heretas. A pesar de ser un poblado de tamaño reducido, Las Heretas posee una estructura defensiva muy importante. Las Heretas nos resulta muy interesante porque nos muestra cómo serían los poblados en la edad del primer hierro. Ya lo hemos podido ver en otros yacimientos como el Vilars. Una muralla la rodea por completo y constituyen estos poblados fortificados tan característicos. En este caso se trata de una muralla realmente potente, murallas, torreones de unos 4 o 5 metros de altura, más una empalizada de madera que aumentaba pues su capacidad defensiva. En el interior pues se construían las casas que tenían otro sistema distinto, un zócalo de piedra y a partir de ahí pues bien ladrillo de adobe o tapial que se enfoscaba para impermeabilizarlo. Un modelo de poblado que se repite a lo largo de toda la península para este primer hierro. Un mundo en el que las personas y animales compartían techo. Un mundo en el que cada objeto representaba un valor seguro por su utilidad, por su manera de ayudar a vivir. Eso es lo que vemos en Las Heretas. La arqueología no solamente nos permite conocer las grandes edificaciones del pasado, los palacios, los templos, las murallas, sino también el cómo vivían las familias de la época. En Arqueomanía nos gusta especialmente esta arqueología doméstica. Me encuentro en una casa del Hierro, del yacimiento de Las Heretas, que se articula en torno a este hogar central. Es un hogar hecho sobre barro que tiene varios aspectos característicos. Primero lo que se llaman las morillas, que son estos elementos cerámicos que permiten que un hierro se desplace y crea la parrilla pues, para la cocción. Este mismo hogar calentaba la residencia, con lo cual conseguían cocina y calor. Y cada miembro de la familia tenía pues, esta vasija, este plato para comer. Muy curioso, muchos tienen estos dos agujeritos con esta cuerda para colgarse. Todo estaba pensado, bebían en este tipo de vasija, también muy característica, y probablemente encendían el fuego con estos hongos yesqueros que arden muy bien y que ya se encuentran desde el Neolítico. El hombre de Orsi la llevaba. Vemos cómo en la protohistoria realmente, incluso más antiguo del Neolítico, había una calidad de vida en los hogares que a día de hoy pues sigue pues sorprendiéndonos. En la arqueología, no ya de Navarra, ¿no? sino de todo el Valle del Ebro, se ve muy bien, ¿no? cómo ese nuevo modelo social, ¿no? que trae un nuevo concepto de poblado fortificado, un nuevo espacio doméstico, la casa, es cuando se produce realmente el paso de la choza a la casa, ahora, en los últimos impulsos de la Edad del Bronce y en el primer hierro, ¿no? Y también bueno, unas nuevas ritualidades, ¿no? como es la cremación de los muertos. Es exactamente el momento en el que nace Las Heretas. Sitúame ya el yacimiento, este poblado fortificado, ¿cuándo crees que nace? ¿Qué interrelación tiene con el territorio? ¿Y cuál es su razón fundacional? Bueno, la cronología la tenemos muy bien establecida, ¿no? gracias a la estratigrafía y también a las adaptaciones radiocarbónicas. No hay un precedente poblacional en lo que es el solar de Las Heretas, ¿no? Es una creación ex novo, ¿no? de un poblado fortificado, un diseño a priorístico que viene de fuera y que reproduce un modelo de poblado que está muy bien representado, muy bien estudiado en el Valle del Ebro, con el ejemplo del Vilars d'Arbeca, ¿no? que se ha excavado en su totalidad. ¿no? También al lado de un río, con efectivamente, foso. Al lado del río Segre, aquí estamos al lado del río Arga, que aporta gran caudal al río Ebro. ¿no? Entonces la conexión con el Bajo Ebro es muy fácil, ¿no? porque el Valle del Ebro pues, es una llanura, es un corredor natural. ¿no? El proceso de romanización no solamente conlleva pues, la imposición de una ley, el poder de un ejército, un modelo de ciudad, sino que es mucho más profundo, porque los gustos artísticos calan en las poblaciones autóctonas. Santa Cruz es un magnífico ejemplo de ese proceso. Podemos ver estos magníficos, ¿verdad?, capiteles corintios que fueron tallados por los propios vascones romanizados. No son piezas simples, son realmente ricas y complejas. Habla de cómo esa población vascona muy rápidamente adquiere el gusto y la técnica romana de talla. Pero estos capiteles están sobre arenisca local. Los poblados vascones quisieron también mostrar implicación con Roma, poder, riqueza,
y las grandes piezas las importaban de la misma Italia, de Roma. Así se han encontrado un togado o restos de una escultura de un emperador divinizado que no solamente es de mármol de Carrara, sino que fueron talladas en la propia Roma. Aprieta la canícula. El desnivel que hay que salvar para alcanzar la zona del foro de la vetusta Santa Cruz se acrecienta con el calor. Pasamos junto al viejo castro prerromano y al alcanzar la meseta, Roma se presenta ante nosotros. Javier, llegué a Santa Cruz pensando que íbamos a conocer una ciudad rural, del mundo romano, pero rural, pequeñita, en fin. Y cuando subimos por la cuesta nos encontramos esta gran escenografía. ¿Qué es en verdad Santa Cruz? Sí, solemos decir que Santa Cruz es la más monumental de las ciudades romanas de Navarra, en parte porque fue uno de los escaparates que Roma tuvo en el territorio vascón para proyectar al exterior a través de la arquitectura y con una escenografía muy griega, muy helenística, que tenía raíces bastante antiguas, que significaba que una ciudad fuera romana. Ese escaparate el espectador actual lo sigue sintiendo, como te ha pasado a ti al llegar aquí. Claro, una arquitectura escaparate, una arquitectura no solamente para habitarla, sino para impresionar, ¿no? La arquitectura es el mensaje en este caso. Sí, efectivamente, se podría decir que los romanos aquí quisieron, y la élite local de Santa Cruz compró esa idea, quisieron demostrar que eran modernos, que había llegado un nuevo tiempo y que ese nuevo tiempo era un tiempo urbano y que esas ciudades tenían sobre todo que parecer urbes hechas a la imagen, si no de Roma, que estaba muy lejos, sí al menos de Cásar Augusta, la capital del distrito jurídico, la actual Zaragoza, en cuyos patrones arquitectónicos bebieron muchas ciudades y desde luego también Santa Cruz. Nace como ampliación de un castro prerromano de la Segunda del Hierro que surgiría en torno al siglo V a.C. Hacia la segunda mitad del siglo II a.C. Roma ya se ha hecho dueña de este lugar y en época de Augusto, hacia el cambio de era, entre finales del I a.C. y finales del siglo I después de Cristo, la ciudad se monumentaliza con este gran foro que tenemos aquí y sin embargo esa ciudad tan escenográfica, tan espectacular, apenas 180, 200 años más tarde, a finales del siglo II, primera mitad del siglo III después de Cristo, iniciará un declive en beneficio de todas las fincas rurales que crecieron alrededor de la ciudad, en parte un declive acelerado en Santa Cruz por un colapso arquitectónico del foro que decidieron ya, después de varias reformas, no recuperar. Normalmente Roma evoca cultura, leyes, ingeniería, pero Roma también es hierro, sangre y fuego contra todo aquel que osara desafiarla. Y un buen ejemplo de esta dureza contra sus enemigos la encontramos en la arqueología navarra. Sertorio se enfrentó al Senado y el Senado envió a Pompeyo a combatirlo. Algunas ciudades apoyaron el bando sertoriano y Pompeyo y Roma no tuvieron piedad con ella. Y un buen ejemplo es el yacimiento de la Custodia que vamos a conocer. A solo 3 kilómetros de Logroño, aunque en territorio navarro, el yacimiento de la Custodia se está convirtiendo en una de las mejores fuentes de información para conocer la romanización y la integración de los pueblos del final de la Edad del Hierro en el norte peninsular. El yacimiento es muy extenso. Según los sondeos, puede superar las 15 hectáreas de superficie. Estamos ante una gran ciudad construida por los verones, con un urbanismo que presenta similitudes con el Mediterráneo y también con el mundo céltico. Los verones eran celtíberos y sus últimos días fueron terribles. Gracias a Tito Livio sabemos que es la ciudad que Sertorio destruyó el año 76 a.C. en una campaña dentro del contexto de las guerras sertorianas, ¿no?, que le hizo recorrer buena parte del Valle del Ebro destruyendo ciudades pues, que eran proclives o que luchaban en favor de su opositor Pompeyo, ¿no? En esa campaña destruyó Gracurris, Cascante, Bursao, Borja, y desde Calahorra fue su ciudad aliada en este tramo del Valle del Ebro, planificó el ataque de esta ciudad. Sertorio, perseguido por Pompeyo, decidió atacar la urbe. Probablemente fue como castigo por el apoyo de los verones a su enemigo, o quizás por simple prevención. Las fuentes no lo aclaran,
En cambio, la arqueología sí está permitiendo realizar una secuencia de los acontecimientos en base al registro material. Lo que nos estamos encontrando precisamente es una ciudad arrasada por el fuego y por las armas de Roma contra unos ciudadanos varellenses que cayeron aquí en el enlosado de estas calles. Lo que estamos comprobando, gracias a los distintos sondeos que venimos haciendo o realizando desde hace 5 años, es que en todas las partes que abramos nos encontramos un nivel de destrucción, de incendio, que techa toda la secuencia ocupacional de este yacimiento y que pone fin un poco a la ocupación humana en este espacio. Y nunca más se volvió a construir, ¿no? Cuando Sertorio fue asesinado en el 72 a.C., terminó el sueño de una república romana paralela, una autonomía política en suelo hispano. Las guerras civiles continuaron entre romanos que contaban con la población indígena entre sus filas. Poco a poco, Roma eliminó hasta la última resistencia de los rebeldes peninsulares. El Museo de Navarra está en Pamplona, la antigua Pompaelo. Quizás hayan estado paseando por la parte vieja y no saben que han estado pisando lo que era el foro de Pompelo o las termas que había en el foro, ¿no? Que aquí podemos ver los mosaicos. Entonces, bueno, les abres un mundo que nos esperan y muy agradecidos, claro. El mundo romano tiene un espacio proporcional a su importancia en la región. La colección de inscripciones y mosaicos es de una altísima calidad. El patrimonio romano del museo se ha visto ampliado, al menos temporalmente, con la exposición de una pieza que es santo y seña de la historiografía navarra. El togado de Pompelo apareció en 1895 en el transcurso de unas obras de construcción en la calle Navarrería de Pamplona. En ese momento existía una falta, unas lagunas, evidentemente, pues de legislación protectora de los bienes culturales, en concreto de lo que entonces se conocía como antigüedades, ¿no? Los objetos arqueológicos y también artísticos, y entonces legalmente, digamos, pues la propiedad de los objetos encontrados estaba en manos de las personas que los hallaban. Desde el momento de su aparición, pues ya se tuvo conciencia de que era una pieza importante. Es una de las poquísimas estatuas metálicas de este alzado que se han conservado en el territorio del Imperio Romano. En concreto, en la península ibérica existen solamente 2. Una es el que tenemos detrás, el togado de Pompelo, y otra es el llamado togado de Periate, que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Granada. En la otra vertiente de la Cuesta de Santo Domingo, también con aroma taurino, el Archivo Histórico de Navarra ha dedicado este año una exposición a la arqueología de los castillos y a su documentación. Para lo que es la Edad Media, pues realmente es una foto de esplendor realmente del reino en aquella época, porque es el momento de gobierno, sobre todo la Baja Edad Media, siglos XIII, XIV y XV, de gobierno de las dinastías francesas, procedentes de linajes franceses, que de alguna forma trajeron al reino novedades desde el punto de vista administrativo, modernización de la administración, pero también usos y costumbres de las grandes cortes pues de los reyes de Francia y de los grandes magnates nobiliarios franceses, y eso trataron de emularlo aquí en Navarra. Entonces eso da lugar a un periodo histórico pues realmente rico y que se refleja también en la propia documentación. Si hay algo que se destaca en este tipo de enclaves arqueológicos, pues es la aparición de toda una serie de elementos relacionados con la vida doméstica de los que están ocupando esos castillos, y luego todo lo que tiene que ver con una cultura material relacionada con lo militar. Entonces aparecen elementos como pueden ser armamento, que en otros contextos arqueológicos, como pueda ser pues un hábitat, ¿no? Un despoblado medieval, pues lógicamente no aparecen. Digamos que tienen su registro específico, pero otras cosas habituales al momento. Nos interesaba sobre todo
más allá de un momento puntual en la historia de las fortalezas de Navarra, sobre todo dejar muy claro que los castillos, que es lo que representa sobre todo la exposición, son un yacimiento arqueológico y como tal debemos abordarlos. Entonces era, desde el punto de vista metodológico, en ese sentido era casi lo que más nos interesaba, ¿no? Contar al público que son un yacimiento arqueológico más y cómo nos enfrentamos de esa manera. Por parte de la documentación lo teníamos bastante claro, porque las fuentes que se conservan aquí en este archivo, sobre todo las procedentes de la Cámara de Contos, que reflejan la documentación de la corona navarra durante la Edad Media, son riquísimas, abundantísimas, sobre todo para los siglos XIII y XIV, y en el caso concreto de los castillos pues permiten dar a conocer las fases de construcción de las fortificaciones, las personas que los ocuparon, los momentos de ocupación de uso de los mismos y todo tipo de referencias e información relativos pues, al contenido, a los bastimentos, al armamento, munición, bienes de todo tipo que contenían. Y bueno, pues eso es lo que realmente enriquece de alguna forma la aportación documental en comparación o en complementación con la arqueológica. La verdad que la vida de los castillos en Navarra es bastante particular y su origen no es diferente, en el sentido de que bueno, muchos arrancan a partir de época musulmana y se desarrollan a lo largo de la Edad Media, pero claro, tenemos la particularidad en la historia de Navarra que es el periodo de conquista, ¿no? Entre 1512 y 1522, y en un momento determinado se ordena derribarlos. Con todo, a partir de ahí, y desde el siglo XVI a la actualidad, algunos de ellos que todavía tenían elementos medianamente utilizables, pues a lo largo de las contiendas del siglo XIX, de las guerras carlistas, incluso se reutilizaron como fortines. Entonces, en ese sentido, su historia no es ajena a la de otros castillos de la península, pero con esa particularidad del siglo XVI en que se derriban sistemáticamente. Esta crónica de la arqueología navarra nos ha mostrado algunos de sus episodios más brillantes, esos que más peso específico tienen en el inmenso caudal de sus investigaciones. Hemos recorrido las geografías y los tiempos de Navarra y hemos visitado sus yacimientos prehistóricos, protohistóricos, romanos e incluso medievales. Y es que Navarra atesora una rica arqueología que bien merece la pena ser conocida.